Creo que es por el ban todavía. El ban todavía permanece activo. Ah, qué paja. Pero bueno, si no la otra semana. Y así. Bueno, en cuanto a la máquina que seguía, esta maquinita es un simple capture flow. No hay más. Ejercicios simples, ejercicios relativos, un poquito de todo. Capture the flag, que esto me recuerda bastante al meme este de ahí, algo así, un meme ahí que salía el actor de Mr. Robot, ahí Wood, pues eso. Bueno, varios hay me recuerdo de este Hackerman. Literalmente tienen la misma, como que el mismo diseño, literalmente el Hackerman. Literalmente como que, bueno, dame la imagen, ahí está. Como que tiene el toque, como que tiene la vibra, la algo tiene. Es color y qué sé. Bueno, esto era de algo que estaba haciendo. Y en picos de tejo. Pero ahorita nos concentramos en lo que sería eh, tryhacking. Igual y unas máquinas de muy bien no estarían mal de probar. Si es que escribo bien, también te digo OpenVPN. Que para esta locura un siglo, te digo, un siglo para conectar. Vamos a darle, no hay que perder las esperanzas. También te digo, me estoy yendo un poco al pincho que se active y desactive la cámara así como así. De status, un poquito de status, un poquito de status, un poquito de botón. Hoy día es viernes, no, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy día es viernes y el cuerpo sabe que hoy día toca estudiar. No, es que hay que darme, cara. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cuándo? Si no soy cuándo. No, también te digo, resolviendo máquinas de Trey Hackney y la portada de Hacktoons. Tremendo plot twist. Tremendo ahí tontillo. No sé, cabrón, algo me dio, yo dije, no, pues voy a subir algo de, sé, ya hasta se me sacó y siempre el CTF. Resolución de máquina siempre el CTF y después no lo vamos a seguir, lo dijo uno en el after. Este es mi after. En fin. Claro, estas son las previas. Estas son las previas. Ahorita igual y cambia la música, ¿no? Entiendo que me voy a dormir. Que igual y live. Que igual y no hay ningún GIF que me llame tanto la atención. Y si no me llama la atención, menos a la gente. Bueno, relativamente.
Pues si lo logro mover tanto. Wow, una hermana remonto. Oye, ahora si lo quiero, ¿qué fue? Se bloqueó por un momento. Ah, bueno, una publicación que quiero hacer en Insta antes de empezar. Live, click here. Bueno, no es. En, claro, si fuera, oh, nada, más que, si fuera, ¿qué miércoles iba a decir? Ah, si fuera computadora, escritorio, laptop, con el mouse, sería darle clic. Pero en teléfono la cosa cambia, en teléfono es touch, es touch. Chequear, interesante. Madre mía. Es que vitamina no escuchaba. Está bien, es comercial y todo. Pero no sé, siento que ya llega un punto que aburre. Es mi opinión sincera. Ahora sí, perritos. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a cambiar de música primero. Vamos a cambiar de música. Siento que estoy en un funeral. Esto para concentración. Igual, si es que necesitamos concentración, apagamos la música. Pero ahorita no, ahorita vamos a darle, vamos a darle duro, bajándole un poco el volumen. Ahí se bajó. Es que si no, mientras más le baja la PC, más rango tengo para, más tracción tengo para poder subirle y bajar el volumen. En fin, eso. Eh, Vamos a resolver esta máquina, vamos a ver hasta dónde llegamos y a darle más. Estamos aquí en la maquinita Simple CTF. Y de aquí nos vamos a Docker Labs. Hacer, ¿cuál? No sé. Una fácil, una medio, lo que sea. Igual y nos vamos con DevTools. Igual o nos vamos con Express. Hablando de Express. O Seeker. Seeker es nueva. Seeker es de este año. Seeker es de este año. De ahí podemos, bueno, Machu Picchu creo que ya la hice. Sí. Chocofly. Otra. Pequeño zancudo. Maybe Hayden. O Hayden puede ser. O calentamos con una fácil. Pin your style.
esta creo que no la he hecho. Y es el pingüino. Creo que ya se prendió. Se prendió esta mierda. Se prendió esta mierda. El target. Y nos vamos con... Este difícil más. Primero, segundo, pues, ahí está, pero quemando los, está pero quemando todo. Cabrón, pero como que viene la CPU el 100. Pero tengo dos cosas en el browser. Que tengo la CPU al 100, tipo. Y ni siquiera es el VMware. Ni siquiera es el VMware. Tengo cosas aquí en el... ¿Será la música? ¿Será la música el único? De ahí, bueno, tengo lo mismo de siempre. La CPU me la está quemando horrible. A ver. Espero no se nos queme nada en el transcurso. Mientras... Bueno, tenía Tiger que ya lo había resuelto. Y este es... Gears Z. Gears y este acá. A ver si encontramos algún exploit que nos sirva y content. Si es que vemos contenido dentro de la página. Yo primero voy a hacer un ping. Lo copiar así. Acá. Una máquina Linux. Una máquina Linux que sabemos por el TTL62. Si fuera una máquina Windows, podría ser una máquina tendría un TTL de 128. Eso mismo así como se puede modificar, como se puede modificar de manera intencional, puede no ser de manera intencional. En este caso, por el tema de la IP, que nos conectamos a un tercero. Nuestra red se conecta a un tercero y este tercero se conecta a otro. Para así devolvernos la conexión como tal. Esto mismo hace que se desgarren unos bytes de CTRI o se bajen, pero eso no quita el hecho de que son anónimos. Entonces hacemos lo mismo, reconocimiento de puertos, ya que tenemos nuestro objetivo, reconocemos directamente los puertos. Algo rápido y sencillo nada más para ver qué puertos están activos. Quiero confiar que la máquina no se va a ir, así que vamos a tirar estos parámetros para ir un poco más rápido. Quitamos la resolución de NS, que no nos haga un ping no es necesario, y esto lo vamos a golpear para posteriormente, si tuviéramos 30.000 puertos, que no es la ocasión. Bueno, tenemos el 80 que es un Ubuntu. Tenemos un 80 que es un Ubuntu. No nos sale nada más. Bueno, las primeras preguntas son las siguientes. ¿Cuántos servicios están corriendo debajo del puerto terminal? O podemos directamente traducirlo en vez de subir. O bueno, igual. Y no están... Bueno, se toma en serio lo de traducir. ¿Cuántos servicios se ejecutan por debajo del puerto 1000? Eso es lo que hablo. Para este caso en particular, podemos extraer los puertos. Targeted para posteriormente con el map
especificando que estos tres puertos, que ya sabemos que debajo del 1000 tenemos dos puertos, el 21 y el 80. Lanzamos esto para poder ver las versiones de estos puertos específicamente. Vamos así para ir un poco más rápido, porque si no, esto demora. Y al demorar, entre demorar, sí saber si está abierto o cerrado, y después sacar las versiones un poco demora. Por eso mejor lo dejamos así. Bueno, teníamos, ¿cuántos puertos están corriendo debajo del 1000? 2. De aquí. Bueno, todavía ya medio bloqueado. No entiendo por qué. ¿Qué es lo que está corriendo en el puerto más alto? Este ya lo vemos aquí. Es Ethernet IP1. Según quién. Según nadie. Pues, a ver, que nos sale el servicio acá, pero esta tiene su... Esta sí tiene su trampilla. Hello. A ver, que tenemos FTP, tenemos SSH y tenemos lo que vendría siendo un Ethernet IP1. ¿Cómo? ¿Cómo? Que si no... Si no... Que bien raro que estén filtrados. Conexión sí tengo, supongo. Tengo una conexión lenta. Me lo imaginaba, por eso está yendo tan lento. Intento de igual forma no hacer el pin este, porque me está dando fallas el pin. A ver si así le gusta un poco más, porque me lo atrapó como filtrado. Tengamos un poco cuidado con esto. La cosa es la siguiente, que nos bota... A ver si ahorita pasamos. Bueno, les pasamos. Los detalles. Voy a especificar esto. Especificamos esto. Y le especificamos esto. También que me dé las versiones. Y así mismo le damos... Por esto le tengo miedo que esto también me lo bote. Ya tengo la respuesta de esto. 2, 0, 1, 7, 2, 8. Esto. El cobero, esto. Ahí está, me lo sacó. Un poco raro que el otro no funcione. Bien raro que el otro no funcione. Cosa de la porque gente creo que hay, o sí. Me parece que sí hay gente. Por eso está tan lenta.
Pero que me parece raro. Me parece raro. Bueno, que tenemos SSH. El primero tenemos SSH en el puerto más alto que es el 2222. Ahora si lo escribo bien, SSH. Ya ves, aquí se demora un poco más. O tal vez eso no le gusta. ¿Cuál es el B que se usa en la aplicación? Ok. Esto del CVE creo que lo veremos más adelante. Porque ahorita lo único que sabemos es que estamos frente a un Apache. Tenemos un Apache, no tenemos gran cosa. Ya ves, aquí ya nos... como que se había medio bloqueado. Pero... cosa de cada quien. Ahora, hacia qué CVE nos estamos enfrentando. Primeramente, hasta donde veo, los servicios están en su última versión, así que por aquí no es. Podemos intentar directamente listar. Aquí vamos, el Nmap se me fue a la mierda. Podemos listar aquí directorio. Y el directory, que lo escribo bien, directory y 2, 3 medio. Y vamos a ver qué nos aparece. Vamos a ver si nos encuentra algo. Mientras... hasta ahorita no tenemos gran cosa, no tenemos gran contexto. Y al no tener mucho contexto, se nos pierde un poco el origen y hacia dónde queremos ir. De aquí sabemos, bueno, ahorita ya por los saltos, ya sabemos un par de cosas. Tenemos en cuenta aquí tenemos en cuenta un FSTP. Lástima que no podemos conectarnos como anónimos. Bueno, límite de sesiones. Ojo. Ojo. Ve. Mala mía. Bueno, mientras esto se va. Que tenemos anónimos activados. A ver. Hacia dónde nos podemos ir. Bueno, el primero es este, lo puedo cambiar a pena. Y aquí, bueno, con reco mi dice la máquina 10.201.37. Estamos dentro, Anonymous, y sin Anonymous, y estamos dentro. ¿Qué podemos ver acá? Bueno, tenemos una carpetita simple, pero mucho que veamos no es que sea el caso en particular actualmente. No es que veamos mucho ahorita. Es el tema. No es que veamos demasiado. Lo que sí, al menos ahorita, nos encontramos una carpeta simple. A ver qué tenemos acá.
Si es que no tenemos la flag diferente. Recordemos que igual estamos en esta pregunta. ¿Cuál es el CVE que usaremos que usa esta aplicación? ¿Qué es una CVE? Una CVE es el dígito que se le da. Bueno, es como un ID que se le da a una vulnerabilidad. Hace nada salió una nueva vulnerabilidad para Fortinet. Igual y de aquí la investigo. Cabrón, me armo un laboratorio. Solo para explotar esa pequeña vulnerabilidad. Bueno, tenemos un CMS. Made Simple. Ese CMS es como WordPress. WordPress, bueno, para versiones siempre vamos al CMS que nos permite crear una página web arrastrando y soltando. Sin más. Ahorita este es el sitio oficial del CMS. Este se bloqueó. Se bloquea. Yo creo que no hay carpetas más interesantes. A ver, bueno, aquí ya nos vamos al final. Bueno, ahorita ya no vemos nada, pero vemos que las últimas versiones son la 1.52. Bueno, la versión oficial no la veo. Porque ese es el core, ¿no? El core 2.2.22. Ya 2.2.22, sí. Ya pues este está en la versión 22. Este está en la 8 todavía, está verde. Entonces podemos ir viendo aquí el CV. A ver si, bueno, es como 16 versiones, 22, 18 versiones antes, ¿no? No, 8. Para un par de versiones. Aparte de una tenemos dos que salieron ahí nomás. El CVE 2019-9053 que permite sin necesidad de autenticación inyectar SQL, y esta que habilita objetivos de inyección mediante un valor crafteado. Tenemos el CVE tenemos el nivel 53 y tenemos aquí un exploit que podemos explotar. El 9053 es el que se repite. Vamos a ver por qué. Bueno, todo esto no cargó. La verdad está bueno, sí. Que si no, y hacemos una fácil y nos vamos. Bueno, aquí ya nos vamos un exploit. Y tenemos el CVE y el código del CVE. Si lo inyectamos, si lo colocamos acá, ya podemos especificar la respuesta a qué CVE nos vamos a enfrentar el día de hoy. Dice, ¿hacia qué vulnerabilidad tiene esta página? Ya lo sabemos, SQL Inject. Lo que SQL Injection tiene su denominación, que es simplemente dejar SQL. Quien ve SQL y ya sobreentiende que es inject. ¿Cuál es la contraseña?
Vamos a ver en todo caso cuál es la contraseña del usuario como tal. Pero vamos a ver cuál se ve, en el cual nos permite inyectar pues esto. Entre muchas cosas. Parece que hace descubrimiento de contraseñas, las craquea. Vamos a requirements. Vamos a iniciar un entorno para poder pues instalar los paquetes. Bien, activate y aquí mismo aquí instalar desampar, creo que me pide me lo evita. Me lo evita. Así te va a ver el TQ que pone. Vamos a ver qué nos da esto. Me dice que para explotarlo es, y ahí en el parámetro -u, la ruta del, supongo del CMS. Y de ahí, bueno, pues podemos lanzarlo así nomás. A ver hasta cuánto nos sale. Esto supongo que se va a poner a ejecutar contraseñas al reloj. Ah, es que esto lo que hace es como SQL Map. SQL Map lo que hace es un sistema interesante de, bueno, en cuanto a inyecciones SQL. Esto es interesante. En cuanto a inyecciones SQL respecta, si lo que hacemos es averiguar, bueno, ahorita con, claro, ahí sale. Si ahorita nos ponemos a averiguar entre muchos temas, yo creo que sí, es el código fuente. Entre muchas cosas nos vamos a dar con la sorpresa de que este es el diccionario que está usando. Son mayúsculas, minúsculas. Tú dirás, ¿para qué me sirve esto? Para ir iterando, byte por byte, letra por letra, dígito por dígito. ¿Y esto para qué nos sirve? Diccionario. Tenemos aquí más abajo un par. Esto lo que hacemos aquí es, mediante un bucle for, ir iterando de uno a uno para que mediante tiempos validar si es que ese valor existe dentro de una tabla, dentro de una base de datos. Como esto. Bueno, entre cosas más, que esto supongo que ya es de la base de datos, lo que está intentando averiguar es directamente si es que el valor este del diccionario existe para ahí. Y lo añade en algún lugar del programa. De manera hexadecimal or saltem, y lo debería añadir por acá. Claro, aquí lo que va añadiendo es de uno a uno los dígitos de forma hexadecimal para poder averiguar pues esto, que exista. Por ejemplo, bueno, el time aquí, ¿de cuánto le pone? Es una variable option times. Options. Bueno, no lo pone por acá, pero supongamos que se tarda entre 2-3 segundos, si es que por A o B. Si es que el dígito equivale, este es verdadero, y al ser verdadero,
el tiempo se ejecuta, se demora la sentencia y al demorarse sabemos pues que un dígito dentro del diccionario pues existe. Es como por ejemplo que yo estoy intentando con B, A, B, C, D, E, y ahí con todos. Pongamos que llegamos hasta la P y ahí se queda el contador. Y ahí ya no avanza. Ya no avanza en el sentido de que se quedó paralizado. ¿Por qué? Porque se efectuó el tiempo establecido de los 3 segundos, por ejemplo. De otro. Entonces ya sabemos que el primer carácter de, supongamos, de una tabla de usuarios es P, el primer usuario. Seguimos y recorremos de vuelta y nos damos que parece con la A. De ahí iteramos de vueltas con la C, después con esto y cosas así. Y ya una vez que ya no haya más, o ya no exista un dígito, se rompe y ya sabemos que nada más es el nombre de usuario. Creo que se deja de entender, creo. Pero eso es ir iterando de uno a uno, tanto las tablas como las buenas. Eso es algo que hace SQLMap. A recalcar que lastimosamente, bueno, SQLMap, no, SQLMap no es mucho misterio. Es una herramienta fuerte, pero que no está permitida en la USC. Tenemos cosas, me encontró tanto el SAT, esto le sirve a la herramienta para poder decodiar el código. La contraseña tenemos un usuario, tenemos un correo y tenemos una contraseña. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? A partir de aquí podemos ver si es que... a ver, ¿qué tenemos por acá? Acá... admin. Ahora si nos vamos a login nos pide usuario y contraseña. Cuando proporcionar tanto el correo como la contraseña como tal. Y pues no, no le gustó. Por la pura la herramienta no creo. No creo. Bueno, tengo que irlo de por. Tenemos esta contraseña. Podríamos intentar, porque ahí tenemos admin, pero admin Y todavía tenemos. Admin Y, no sé hasta qué punto nos podría interesar. A ver, Hydra. Ejecutar una serie de intentos con la contraseña root hacia el puerto de SSH de la máquina 10.0.1.37.208. Sin olvidarnos que tenemos que responder las preguntas. Bueno, vamos a ver la contraseña. Según parece, la contraseña era esta. Y según parece, sale por password. Bueno, ahorita me vas. Ahorita me está sacando otro usuario, creo. Recordemos que teníamos... Pues se rompió. Ah, no, me había olvidado. Este creo que era por el puerto Mitch. No, también te digo. Me gusta la Y. Mitch. Podemos intentar directamente con Mitch. Bueno, recordemos que
tenemos lo que sería Alports, y en Alports el SSH está corriendo en el fútbol 2. Le damos y a ver qué nos ataca con la contraseña. No sé por qué algo me dice que las últimas letras no van. No. Es un sentido ahí de... Es un sentido común que tengo. Pero bueno. Mientras esto, podemos ir viendo un poco lo que sería la pregunta. ¿Dónde es esta? Siento que el último carácter no es. No, el último carácter me lo está tirando. ¿O no? No. El último me lo está tirando porque sí. A ver. Porque no sé. Ah, mira, ¿ves? El carácter este me lo está tirando. Me lo está tirando de más. De aquí tenemos Secret. ¿A eso se refiere la contraseña? ¿Dónde pudiste, dónde te pudiste loguear con los detalles obtenidos? Los detalles obtenidos que son del exploit. Nos vamos a poder conectar a... Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es content. O vamos a guardar las credenciales por si las tenemos más tarde. TH, nos conectamos a Mitch. Nos conectamos con Mitch a la 10.201.37.208 con la contraseña de secret, que no es tan secret, y si logramos conectarnos, sin embargo no olvidarnos, es a la 222. Sí, y nos logramos conectar. Vamos a nuevo, despertamos la sede para que no haga down, creo, external kitty. Entonces comportamos para que ya no haga eso, va poder hacer control L, bueno, entonces nos podemos olvidar al SSH. Aquí tenemos la user flow. Vamos a ver si tenemos Python 3, si tenemos, entonces vamos a hacer un Python 3. Aquí tenemos HTTP server, vamos a tener por 4000 y aquí hacemos un doble get de la lista en el puerto 4000 la user es que seteamos en el puerto 4000 C 10.201 27.208.
4000. Porque si estoy en la máquina como tal, ¿no? User.txt. U otra es que por regla IP tables no tenga interconexión. 10.201.37.208 el punto 4000. Puede que yo pueda ver la máquina de acá, pero esta máquina no me puede ver a mí. 27. Pues no, me equivoco. Pero tal parece pues que hay reglas que impiden que yo pueda hacer temas de transferencia de archivos. Y lo vamos a dejar con un simple user. Eco esto acá. Esto lo guardamos como user.txt. Y bueno, hacemos un cat de user para copiarla y obtenerlo acá. Y ya lanzamos lo que sería la user flag. De ahí tenemos, hay otro usuario en el directorio home. ¿Cuál es el nombre? Bueno, antes que podemos ver directamente qué usuarios hay en todo el sistema de este Linux. Bueno, todo esto decimos un fondo para averiguar, pues sí, si estamos en IP. No sé por qué no me permite hacer doble get, pero vemos que tenemos el usuario Mitch. Somos el usuario Mitch. Tenemos Diamond Games, Knax, los clásicos, Color Speech, Sanet, MySQL, MH, pero en teoría en Home, porque estoy en Homage, tenemos Zumbat. Zumbat que debería aparecer por acá en algún lugar. Sanet Zumbat. Vulnerable o grande. Pero sí, tenemos otro usuario. Zumbat. Y aquí tenemos que te permite elevar, que te permite spamear una shell de manera privilegiada. Bueno, primero me gustaría entrar a Zumba, me atrajo mi curiosidad, pero respondiendo a su pregunta, ya una vez que limpiemos esto, vamos entre muchas cosas, vamos a ir un poco de los permisos, a ver si podemos ejecutar alguno de manera root. Buscamos un archivo y después todo lo demás lo botamos a dep, ¿no? Si es que me permite escribirlo, ¿no? Pero aquí no tenemos gran cosa. Podríamos listar por capabilities también. Ojo que PDD. No, PDD ya lo he visto. No da mucho. Podemos ejecutar por capabilities, pero esto siempre es primero. ¿Y qué nos dice? Como root podemos ejecutar el siguiente comando sin necesidad de contraseña. ¡Pim! Y ya con plataformas como GTFOS podemos darnos una sorpresa de que PIN, si tenemos inclusión de comandos como el usuario root, pues podemos hacer cositas. Si vamos con bin a sudo, podemos de primera ¿por qué fue? Podemos de primeras ejecutar entre muchas cosas comandos con bin. Nada más para no hacerla tan larga, podemos por ejemplo hacer un id. Sin embargo, esto
tiene que ser con el previo de los dos puntos. Para darle a entender, pues queremos salirnos inmediatamente. Nada más es una temporada. Y que vemos, pues vemos que efectivamente nos permite ejecutar comandos. Pero sí, mucho tema. Pero, ¿de qué nos sirve mucho tipo de código si directamente lo que queremos es lanzarnos un archivo? Y esto es lo que nos permite Beam Bash. Somos root. ¿Y qué somos? Tenemos el privilegio de root. Ahora que somos root, podemos irnos a donde se nos dé la gana, como Zumba, que no tiene muchas cosas tampoco. Si hacemos pequeños reconocimientos aquí a lo grande, no vemos el jugoso está aquí. Mi carpetita nativa. Y aquí lo mismo. Tenemos una flag de root. Sin embargo, acá hay una pregunta que nos dice: ¿qué es lo que te permitió eliminar tus privilegios y lanzarnos una shell? ¿Qué fue? Beam. Este hermoso es una idea. Obviamente no hay que tenerlo en nuestro servidor para que cualquiera pueda ejecutar el usuario. Si sea el usuario de más confianza, hay que tener cuidado con esto. Y ya, well done, you made it. Y aquí, bueno, bateamos esto para obtener, bueno, que creo que ya lo tengo en la, sí, ya lo tenía en la, ya lo tenía. Y ya. Y una vez con esto, bueno, ya tenemos un poco aquí de data. Aún así ya me lo voy a copiar por mi parte y lo voy a publicar. Pero pues sí, esta fue la máquina de hoy. Estuvo interesante, más que todo. De aquí otra cosa que podría intentar es, a ver, es ¿cómo se llama? Una de, vamos con una de Docker Labs, que puede ser, pero una sencilla. Quizá por otra ocasión, pues. Pero sí, esta fue la máquina de hoy. Esta fue la máquina Easy CTV. Máquina interesante. Máquina que vimos un poquito de todo. Bueno, un poquito de todo relativo, pues por ahí. Estuvo interesante. Y bueno, terminé. Sí, terminé ya de una vez. Pero pues ya nos sacamos de la VPN. Y bien, esa sería la máquina de máquina 100%. Buenas noches. Adiós. La poder de campo. Y ahora sí, Safari.
perreando en una esquinita del VIP. Me muerde el labio y me pregunta, do you like it, mami? Obvio, si parecemos novios. Si me doy otro shot, quizás se me escapa una labia, pero yo no quiero eso. Por lo menos hasta ayer eso pensaba. Y eso que soltero estaba en vela. Pero Cupido no fue yo su última bala. Se me dio y ahora me tiene mirando arriba, pidiendo a Dios que nunca se acabe este momento, perreándonos. Se me está ocurriendo un futuro para los dos. Y empieza esta noche en mi cama, cingándonos. Y ahora me tiene mirando arriba, pidiendo a Dios que nunca se acabe este momento, perreándonos. Se me está ocurriendo un futuro, pero para empezar podemos esta bellaquera. Imagínate tú y yo, roto, bailando, está bien pegado, con un fil enrolado. Imagínate tú y yo y tú, la